¿Qué tal? Bienvenidos otra semana más a Vigo a Debate. En Localia Vigo ya dejamos atrás la cita electoral. Bueno, pues enhorabuena a los ganadores y a los perdedores, porque la verdad es que no ha habido ni vencedores ni vencidos prácticamente en esa cita. Y ahora veremos qué es lo que tenemos por delante, porque lo que tenemos en primer lugar como primer plato es de nuevo lo mismo que habíamos tenido después de la cita también del 20 de diciembre. Más negociaciones, los líderes de los principales partidos tratando de instarse unos a otros a llegar a acuerdos, a negociar, y desde luego pues todos tratando de hacer primar sus posiciones sobre la de los demás, como suele ocurrir desde luego en todas las negociaciones. Estaremos muy pendientes, pero esto, sumado también a otra circunstancia de la que vamos a hablar en este tiempo de Vigo a Debate, genera también incertidumbre. Llevábamos ya 6 meses de incertidumbre, sobre todo en un contexto económico muy complicado, del que parece que en los últimos meses, no vamos a decir ya años, pero en los últimos meses empezábamos a ver la luz al final del túnel, se empezaba a hablar ya de recuperación, no a lo mejor de brotes verdes, pero sí de semillas que empiezan a florecer o a fructificar. En definitiva, todo esto vuelve de nuevo a quedar un poquito en el aire, se vuelve a abrir otra vez periodo de negociaciones sin que tampoco tengamos claro cuál va a ser el futuro político en nuestro país. Y a esto se suma otra circunstancia que viene a generar seguramente más inseguridad, más inestabilidad, por lo menos en el plano económico y por lo menos también en el plano político. Hablamos de esa decisión, esa otra votación que tuvo lugar en el Reino Unido para decidir si finalmente salir o no de la Unión Europea. Finalmente, como saben, ha ganado el sí por un 52%, habrá Brexit, como le llaman, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero esto genera mucha incertidumbre. En primer lugar, sobre cómo se va a producir esa salida del Reino Unido de la Unión Europea. Este es, pues la verdad, un acontecimiento sin precedentes, igual que lo es también la situación en la que nos encontramos para formar gobierno en España, y como todas las situaciones sin precedentes, pues lo que vienen a generar, por desgracia, es inseguridad, inestabilidad, generalmente, que se refleja de manera directa en la economía y en la situación de las empresas, y por lo tanto también finalmente en el empleo, que en definitiva es una de las cosas, uno de los temas de los que más se habló en la campaña electoral, de manera que, como pueden ver, pues todo esto termina finalmente mordiéndose la cola. Bueno, pues vamos a hablar sobre este nuevo panorama que tenemos por delante. Para ello tenemos con nosotros al presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra, Jorge Cebreiros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenos días, muy buenas tardes. Nos acompaña también el decano del Colegio de Economistas de la provincia de Pontevedra aquí en Vigo, Juan José Santamaría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Perfectamente. Bien. Y nos acompaña también el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Touza. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a Vigo a Debate. Bueno, yo creo que coincidís un poco conmigo en que toda esta situación, esta mezcla de nuevos entornos, de nuevos contextos en los que nos encontramos, vienen a generar un poquito de inestabilidad, ¿no? Vienen a darnos incertidumbre, que es una de las palabras que, por desgracia, está entrando con más fuerza en el diccionario en este 2016, ¿no? Y todo esto, ¿en qué se puede traducir? Jorge, comenzamos por ti, si te parece. Bueno, efectivamente la introducción que has hecho es perfecta bajo nuestro punto de vista, ¿no? Esta palabra que creíamos que empezamos a poder erradicarla de nuestro diccionario, que es incertidumbre, y más para los empresarios, ¿no? Que tratamos de trabajar en certezas y no en incertidumbres. Pues el Brexit ha venido a introducir un elemento más de incertidumbre ante lo desconocido. Es un factor externo, no había pasado nunca antes y por tanto tampoco sabemos cómo se va a resolver, y va a afectar al menos al ánimo empresarial, al ánimo de las inversiones empresariales, porque transmite preocupación. Hay desconocimiento del ritmo en el cual se va a producir este Brexit. Ni siquiera si se va a producir realmente, porque también se habla de la posibilidad del Brexit. Vale, ha habido un referéndum, los ciudadanos han hablado con un margen además muy estrecho, un 2% de diferencia, bueno, un 4% en total, un 4% de diferencia, que tampoco sabemos hasta qué punto puede ser representativo para tomar una decisión de este calibre, ¿no? Claro, bueno, ante todo, desde luego, nuestro absoluto respeto a una decisión soberana de los ciudadanos del Reino Unido, como no podía ser de otra manera. Of course, que dirían en Gibraltar. Of course, sobre todo cuando hay diferentes ámbitos dentro del Reino Unido que han dicho lo contrario al Brexit, es decir, que ellos votaron por el IN.
Desde ese punto de vista, nuestro más profundo respeto, pero también es verdad que establece una situación de incertidumbre mayor, sí por una parte el Brexit, pero después las reacciones que se han visto a continuación del Brexit, en donde parece que hay plataformas de ciudadanos arrepentidos, teóricamente, 2 millones de ellos, que dicen, nos hemos equivocado, no teníamos información suficiente. Bueno, entonces en ese entorno, un empresario que está en Pontevedra, ¿qué tiene que pensar? ¿De qué va a ocurrir? ¿Va a haber otro referéndum? ¿Va a haber procesos de independencia? ¿Va a haber 2 años para salir? ¿Se va a hacer rápidamente? Todo esto genera una incertidumbre que no es bueno, dada la situación económica en la que estábamos. Juan José, ¿cómo influye todo esto en una situación económica que ya venía maltrecha desde hace muchos años y que parece que empezaba a salir de la UCI, por lo menos? Pues esta situación, efectivamente, de incertidumbre, lo que aumenta es la inestabilidad y además a medio plazo, por lo menos. Pensemos que la dimisión del señor Cameron va a tener que provocar la designación de otro primer ministro y por lo tanto tiene que normalizarse institucionalmente, en primer lugar, el Reino Unido, porque tampoco sabemos qué es lo que nos van a pedir o qué es lo que van a desear, ni sabemos qué condiciones van a proponer. Entonces, esta situación puede ser, en el peor de los casos, muy negativa, pero puede también ser una solución pactada que prácticamente no altere los parámetros básicos. Es decir, si el Reino Unido, que históricamente ya había creado la Asociación Europea de Libre Comercio como réplica a la Comunidad Económica Europea, decidiese o propusiese, y Europa se lo aceptase, una situación propia de los demás países miembros del Espacio Económico Europeo, citamos con frecuencia Suiza o Noruega, pues prácticamente la diferencia sería el arancel exterior no es común, hay movilidad de trabajadores, de los factores productivos y de mercancías, y entonces, como tampoco están en la zona euro, pues el trauma no sería excesivo. Pero esto es una de las dos hipótesis entre las cuales nos vamos a ir moviendo. Mientras tanto, pues la incertidumbre lo que va a provocar es contracción, y los mercados financieros nos lo han manifestado de inmediato, menos de 24 horas, se ha debilitado la libra, la prima de riesgo no ha disparado, pero sí ha aumentado, y esta situación se va a mantener. En la bolsa, etcétera. Vamos a estar en una situación a corto plazo de mucha volatilidad. Y además a eso se suma también la inestabilidad aquí en el gobierno de España, que tampoco está claro qué es lo que va a ocurrir. Celebramos nuevas elecciones para aclarar y al final pues terminamos también. Para mí la raíz está en que la recesión de estos últimos años lo que ha provocado es un debilitamiento en el proceso de integración y de las propias instituciones comunitarias, un descrédito en definitiva de la clase política, sea española, europea y casi mundial, porque también sabemos que la economía mundial está en una situación próxima al estancamiento, los países emergentes casi van a perder el adjetivo porque no emergen, y detrás también está, entre otras razones, el precio del petróleo, que es el que hace que estos países emergentes estén también en una situación de dificultades. En cualquier caso, desde el punto de vista de nuestra economía y desde el punto de vista de las empresas, que son al final y al cabo las que generan empleo y las que pueden hacer crecer el Producto Interior Bruto, pues tienen que diversificar su comercio exterior y diversificarlo a otras zonas, y no solo tan mayoritariamente dentro del espacio propio de la Unión Europea. Uno de los sectores sin duda más afectados por este posible Brexit, yo creo que es el sector pesquero. Javier, me imagino que las empresas, lo comentábamos ayer en la radio, en Radio Vigo, la incertidumbre tiene que ser, algo abismal. Tenemos armadores que tienen barcos con bandera británica, ¿qué es lo que va a ocurrir con ellos? Tripulaciones que están viviendo en el Reino Unido. ¿Cuál es la sensación, en primer lugar, entre los empresarios, entre los armadores? Bueno, yo quisiera empezar diciendo que creo que es la prueba de fuego
que se le ha puesto a la Unión Europea desde el momento de su constitución. Creo que es un golpe que se ha asestado durísimo a la línea de flotación de la propia Unión Europea. Tenemos mucha inquietud, tenemos preocupación en aspectos diversos, porque básicamente entendemos que está en juego la seguridad jurídica. Esto entendemos que puede tener una serie de efectos o consecuencias, en primer lugar desde el punto de vista social, que es lo prioritario siempre para nosotros. Es decir, a partir de ahora, todos aquellos barcos de capital gallego que tenemos trabajando con bandera inglesa y que hasta ahora no teníamos restricciones ninguna a nivel de llevar tripulación inglesa, sí se nos va a exigir que llevemos tripulación nativa. En segundo lugar, aun en el caso de que siguiéramos llevando tripulaciones españolas o comunitarias, sería necesario, como recientemente se nos ha impuesto por parte de Francia, que estuviéramos afiliados a la seguridad social inglesa, que está generando en nuestra flota abanderada en Francia enormes problemas, sobre todo teniendo la perspectiva de casos como el Long Hope, con los pescadores o marinos que estuvieron embarcados en flota noruega. Bueno, si ocurre ya en Francia, siendo un país comunitario, pues a saber qué es lo que puede llegar a ocurrir. Correcto. En Reino Unido. Pero además está el segundo aspecto, que es el aspecto inversiones. Es decir, nuestros armadores, dado el criterio de estabilidad relativa que se nos impuso desde el momento que nos adherimos a la Unión Europea y que se establecieron una serie de claves de reparto a la hora de fijar anualmente los tax y las cuotas, evidentemente con la capacidad pesquera instalada que tenemos es absolutamente insuficiente las cuotas que se nos atribuyen anualmente o se nos asignan a España. Por tanto, nuestros armadores, caracterizados siempre por ser muy emprendedores, iniciaron el proceso de llevar a cabo el abanderamiento, haciendo inversiones en otros países, en este caso del entorno, que tienen cuotas excedentarias y además subutilizadas, tanto en Inglaterra, en Irlanda, en Francia. La cuestión es que después de hacer esas importantes inversiones en compras de derechos de pesca, en compras de barcos, en abanderamiento de barcos y fijar una logística en tierra, nos vemos abocados a una situación en la que creemos que las instituciones comunitarias han sido muy poco proactivas. Creo que no se ha transmitido suficientemente claro las consecuencias desde el punto de vista económico y social que podía tener esta decisión. En segundo lugar, notamos también discrepancias dentro del Reino Unido. Por ejemplo, Escocia están clamando muchas voces en el sentido de que a efectos sociales y económicos escoceses le interesaría muchísimo más solicitar la independencia dentro del Reino Unido para solicitar la adhesión a la Unión Europea. Lo que sí sé es que en este momento hay 40 barcos españoles o de capital español abanderados en Francia, más de la mitad de ellos gallegos. Esto implica una abundante mano de obra, no solo a bordo de los buques, sino estructura en tierra, logística, etcétera. Y tenemos preocupación con qué va a pasar con estas inversiones, qué va a pasar con la reasignación de cuotas en el futuro, porque todo va a pasar por cuál sea el modelo que se negocie entre la Unión Europea e Inglaterra de cara a futuro. Antes se comentaba ir a un modelo un modelo de estilo noruego. Bien, correcto, con estos acuerdos de libre asociación europea o de libre comercio, sí se facilita la libertad de circulación de bienes y servicios, pero, por ejemplo, se exceptúan
Eso lleva como contraprestación que estos países que forman parte de esta asociación de libre comercio, como puede ser Islandia, Noruega o Liechtenstein, sí tienen como contrapartida que tienen que asumir la legislación comunitaria, pero se exceptúan una serie de materias, como por ejemplo en legislación pesquera. Es decir, ellos, los ingleses, pasan a, igual que en su momento los noruegos en el año 72, que posteriormente lo ratificaron por referéndum en el 94 de esta asociación de libre comercio, pasan a tener total jurisdicción y competencia sobre sus aguas y sobre sus buques. Aguas importantes, además, que tiene el Reino Unido para la pesca gallega. Es importante. La flota gallega tiene peso en todo lo que es las zonas de Gran Sol, en toda esta área. Quizás nos impacta más Irlanda, pero al final del día está siempre latente la preocupación efecto contagio. Es decir, si ahora se produce este movimiento en relación a Inglaterra, ¿por qué mañana no lo solicitan otros países donde hay fuertes movimientos de separación de la Unión Europea, como por ejemplo Holanda? Bueno, Javier, vamos a ir por partes, porque estamos planteando demasiados temas al mismo tiempo y además veo a Jorge y a Juan. Son todos muy densos. Sí, con muchos temas y queriendo apuntar cosas. Abro ya, por lo tanto, la mesa de debate también para que podáis hablar entre vosotros. Pero bueno, ha planteado algunas cuestiones claves también ahora, Javier, y que lo apuntabas tú también, Juan, antes. ¿Cuál es el modelo que se tiene que seguir? Decías, utilizabas la palabra negociar. Yo creo que más bien la palabra aquí es inventar, porque lo que estamos haciendo es inventarnos. Un poco esta negociación en realidad lo que van a hacer es crear algo nuevo. Entonces, bueno, yo creo que aquí el juego de presiones que se abre ahora también tiene que ser importante y los sectores seguramente tendréis mucho que decir. No sé si tenéis capacidad de presión o no, no sé si ahora mismo España tiene capacidad de presión en el Parlamento Europeo como para ejercer fuerza y tratar de que nuestros intereses se vean defendidos o no. Bueno, yo dejo la pregunta en el aire. No, son temas importantes todos los planteados, ¿no? Pero es algo que hay que llamar la atención. Que entiendo que, primero, no tenemos experiencia en Europa para tratar esta que a mí la voy a calificar como crisis de modelo de Europa. Es decir, es la primera vez que un socio de Europa, en lugar de hacer esfuerzos para integrarse en Europa y que le abramos las puertas para estar con nosotros y compartir, quiere irse. Por tanto, estamos en un territorio desconocido para todos. En cuanto a si pueden influir los sectores, primero tienen que influir los países, bajo mi punto de vista. Tienen que ejercer los 27, tienen que ejercer y tienen que pensar en qué modelo de Europa común quieren. Que bajo mi punto de vista también nos hemos relajado, y tú lo comentabas antes, en esta creación de modelo europeo nos hemos relajado. Hoy es el día que, independientemente de Brexit, hay monedas diferentes, sigue habiendo monedas en Europa diferentes, sigue habiendo tasas diferentes, tipos de interés diferentes, fiscalidades diferentes. Por tanto, dentro de España tenemos fiscalidades diferentes y tenemos tasas diferentes. Por eso comento que es muy importante la presión de los sectores, pero es muy importante la presión de los países y la colaboración de los países. Y por eso creo que esto tiene que avanzarse rápido, de forma coordinada, me sumo a que sea de forma dialogada y demás, pero sin que esto permita el efecto contagio. Es clave para mí que esto se cierre bien y de una forma contundente para que no se produzca efecto contagio en otras regiones y en otros países del entorno. Y una última reflexión que yo quería hacer a nuestros empresarios en Pontevedra, en Galicia. Le hemos dicho durante los últimos 7 u 8 años que el futuro está, o uno de sus futuros está en la internacionalización. Hemos puesto todos los esfuerzos para que nuestros empresarios estén internacionalizados, estén vendiendo al exterior. Hemos conseguido que se incremente la tasa de exportaciones en nuestro país, en Galicia y en Pontevedra, y que haya internacionalizaciones o exportaciones de forma reiterada, es decir, empresas que llevan más de 5 años exportando a Reino Unido y a Francia. ¿Qué va a pasar
con esos empresarios que le hemos dicho que ese era el camino. Y sobre todo, ¿qué va a pasar cuando están viendo que los movimientos de grandes empresas, con grandes estructuras para pensar lo que va a pasar, están tomando medidas inmediatas? Y estoy hablando de empresas multinacionales españolas, pero también británicas, como Ryanair o como Virgin. Un pequeño empresario pontevedrés, gallego, que está aquí viendo esos movimientos, ¿qué hace? ¿Pero qué tipo de movimientos? ¿En qué sentido? Los movimientos de freno de inversiones, como ha publicado ahora mismo Ryanair, o como ha dicho Virgin, que sus oficinas centrales las lleva del Reino Unido, o como el posicionamiento por parte de 3 países europeos para que la Bolsa de Londres se traslade a 3 países. A mí me parece grave las improvisaciones, porque sí pueden contagiar toma de decisiones a empresarios que se encuentran en Pontevedra, en Vigo o en Galicia, solos ante la inversión que han hecho. Y en este caso el sector pesca es tremendamente importante, pero el sector roca, el sector auxiliar del automóvil y automóvil, el sector de la electrónica, hay muchas apuestas, el sector textil, el sector textil que ya se están viendo, que se están reuniendo sus comités de crisis para ver qué decisiones toman. Es que no van a esperar a ver cómo nuestros políticos y nuestros gobernantes europeos se toman o 6 meses o 24 para una salida ordenada del Reino Unido. No. Están ya reuniéndose los gabinetes de los equipos de crisis. Los agentes económicos van a ir por delante, y los gobiernos irán por detrás, en algunos casos mitificando. Ocurre siempre así, Exacto. Para lo bueno y para lo malo. Y después que, en este caso, el Reino Unido, con los antecedentes que tenemos, la situación de la pesca es especialmente preocupante. Se puede volver a un tipo de legislación tipo Shipping Act, se puede volver a ejercer prácticamente la soberanía sobre sus mares. Pensemos que el Reino Unido ha sido el causante de que España, cuando entra, precisamente, tengamos que reconvertir y reestructurar y reducir nuestro potencial pesquero, a pesar de ser miembros ya de la entonces Comunidad Económica Europea. Ha habido un retardo para poder tener libre acceso al box irlandés, etcétera. Es decir, los antecedentes que tenemos respecto al Reino Unido en temas de política pesquera, si pierde la Unión Europea su competencia en esas aguas, realmente es preocupante. Y preocupante en una flota que a escala mundial ha sido innovadora. Es decir, ¿quién ha ideado y ha concretado lo que hoy entendemos por pesca de altura y de gran altura? Y estamos pensando en las aguas europeas, pero también tenemos los acuerdos que permiten pescar en las Malvinas, a donde han llegado pues prácticamente solo nuestra flota y poco más. Javier. A mí, si me dejas, quisiera hacer 4 o 5 breves consideraciones. En primer lugar, los tiempos. El precedente que tenemos es la salida de Groenlandia de la Unión Europea. Groenlandia, con 55.000 habitantes y una economía muy pequeña, ha tardado 2 años en la negociación para la salida de la Unión Europea. Una economía como la inglesa no sabría poner fechas, pero desde luego considerablemente más tiempo. En segundo lugar... Si hacemos la regla de 3, desde luego... No, sobre todo teniendo en cuenta que hemos cuantificado el número de páginas de los tratados que en este momento están vigentes entre Reino Unido y la Unión Europea, y suma más de 80.000 páginas. Convenios, tratados y acuerdos Unión Europea, habrá que revisar, claro. Que habrá que revisar uno por uno. En segundo lugar, quisiera destacar el impacto que puede tener a efectos de comercio. No nos olvidemos que nuestra flota descarga más o menos 9.000 toneladas, flota que está operando en Inglaterra, 9.000 toneladas, de las cuales 90% se trae, merluza, rape, gallo, se trae a España a vender, especialmente a Vigo y a los puertos gallegos. Y el 10% restante de Francia, porque en Inglaterra el hábito de consumo es otro tipo de producto, bacalao o egle fino, que no lo pesca principalmente nuestra flota. En el caso de que se pusieran aranceles a este producto, ¿qué coste tendría? ¿Quién lo asumiría?
tendría que repercutirse al consumidor, tendría que establecerse ese arancel o esas tasas como un sobrecoste de explotación. Lo asumiría el empresario y lo repercutiría en el consumidor, finalmente. Lo repercutiría en la medida de lo posible y en lo no posible lo interioriza. Un dato. Del comercio exterior que realiza Inglaterra, de ventas al exterior de pescado, 1.000 millones de libras en valor van a la Unión Europea, mayoritariamente España y Francia, y 500 millones, es decir, 2/3 partes de las ventas o exportaciones que hace Inglaterra de pescado vienen a Europa. Si se pone arancel, ya no digo nada. La balanza comercial está muy saneada en comercio pesquero en Inglaterra, ya que tiene un superávit de 190 millones de libras en el año 2014. Pero, si me permitís, ¿qué estamos haciendo? Porque hay que activar las cuestiones. En primer lugar, lógicamente nos hemos puesto en contacto con el Ministerio, hemos solicitado una reunión urgente con la Secretaría General de Pesca y con la ministra del ramo de Agricultura y Pesca. En segundo lugar... En funciones, con la ministra en funciones. Correcto. Eso es otro, en funciones, pero el mundo continúa, el reloj no se para, aunque aquí estemos en funciones. Por tanto, lo que sí hemos instado a los políticos es que, por favor, se consensúe cuanto antes una solución y tengamos un gobierno lo más fuerte posible para estar en los foros de las instituciones europeas. Ayer mismo, en el Parlamento Europeo, se generó una polémica muy agria entre el señor Juncker y el presidente de UKIP, del movimiento independentista inglés. Y la primera expresión por parte de Juncker es: ¿y usted qué hace aquí? Bueno, pues tendremos que actuar, pero repito, yo quisiera transmitir un mensaje importante. Creo que épocas de crisis son épocas de oportunidades. Creo que se nos abre una gran ventana para, si hacemos de manera negociada, consensuada e inteligente la relación futura entre Inglaterra y el resto de la Unión Europea, los 27 restantes, creo que podría dar lugar a que se abrieran ventanas de oportunidad y que para España, por ejemplo, o para Galicia, en temas como la pesca, y a lo mejor podría ser un buen momento para reestructurar todas aquellas estructuras ancladas, como estábamos hablando, los criterios de reparto de cuotas o el criterio de estabilidad relativa. No nos olvidemos que la estabilidad relativa surge para llevar a cabo la protección de zonas altamente dependientes de la pesca. He dicho anteriormente, Groenlandia era uno de los 3 casos, Irlanda y el Reino Unido. Javier, vamos a quedarnos un segundito con esa idea, ese giro de ¿puede esta traba convertirse en una oportunidad? Vamos a hacer un alto y enseguida hablamos de esa otra posibilidad, de que todo esto se convierta en una oportunidad para mejorar las cosas.